debe comer del pan y beber del vino durante la cena del Señor? El día 14 de Nisan del año 33 era común. Jesucristo celebró la Pascua con sus discípulos. En esta ocasión, Él dio origen a una celebración nueva, la Cena del Señor. Así la denominó el apóstol Pablo años más tarde. Pocas horas después, fue capturado, torturado y ejecutado como un delincuente. Por casi 2000 años, sus discípulos han recordado estos sucesos en la misma fecha, 14 de Nisan del calendario hebreo. La celebran participando del pan y del vino. El pan y el vino son símbolos, una representación de la carne y la sangre de Jesucristo. Jesucristo dio una explicación pública sobre este tema. Leamos lo que Jesús dijo. Les digo la verdad, a menos que coman la carne del Hijo del Hombre y beban su sangre, no podrán tener vida eterna en ustedes. Pero todo el que coma mi carne y beba mi sangre, tendrá vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 53 y 54, en la Nueva Traducción Viviente. Por supuesto, para el pueblo judío, comer carne humana o beber sangre humana era impensable. Por eso, dice el Evangelio de Juan 6, 60 y 66, que Jesús perdió muchos de sus discípulos al oír estas declaraciones. Leamos los pasajes citados. Juan 6:60 dice: este discurso es ofensivo. ¿Quién lo puede escuchar? Traducción Nuevo Mundo de 2019. Los disidentes se apartaron de Jesús sin pedir ninguna aclaración al Maestro. Leamos el versículo 66. A partir de ese momento, muchos de sus discípulos se apartaron de él y lo abandonaron. Juan capítulo 6, versículo 66, en la traducción Nueva Traducción Viviente. Pero Jesús, un año después, durante la Cena del Señor, aclaró lo que quería decir. Leamos la aclaración en Mateo capítulo 26, versículo 26 al 28. Dice: mientras comían, Jesús tomó pan y habiéndolo bendecido, lo partió y dándoselo a los discípulos dijo: tomen, coman, esto es mi cuerpo. Y tomando una copa y habiendo dado gracias, se la dio diciendo: beban todos de ella, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Traducción Nueva Biblia de los Hispanos. Es obvio que Jesucristo está comparando el pan con su cuerpo y el vino con su sangre. Aquí está aclarando lo que un año antes había dicho públicamente. Esta aclaración
la hizo a sus discípulos durante la Cena del Señor. En el siglo XXI, la celebración de la Cena del Señor entre los cristianos se efectúa de diversas maneras. En algunas organizaciones cristianas, durante la Cena del Señor, algunas personas comen del pan, pero no del vino. Solo el sacerdote come del pan y del vino. Aquí tenemos una ilustración donde el sacerdote le da a un miembro de la iglesia el pan, la hostia, pero no le da el vino. El sacerdote puede comer del pan y beber del vino. En otras iglesias, solo personas escogidas, los ungidos, comen del pan y beben del vino, mientras la gran mayoría solo está presente, no comen ni del pan ni del vino. Y tenemos una ilustración de la iglesia de los testigos de Jehová. Y hay otros grupos de cristianos donde todos comen del pan y beben del vino, hasta los bebés. Es obvio que necesitamos investigar el tema. ¿Qué enseña la Biblia realmente? ¿Qué enseñó Jesucristo? ¿Qué enseñaron sus apóstoles? ¿Qué significado tiene el participar del pan y del vino durante la Cena del Señor? Leamos la explicación que da Jesucristo. En Juan capítulo 6, versículo 48 en adelante, dice: Sí, yo soy el pan de vida. Sus antepasados comieron maná en el desierto, pero todos murieron. Sin embargo, el que coma del pan del cielo nunca morirá. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Todo el que coma de este pan vivirá para siempre. Y este pan que ofreceré para que el mundo viva es mi carne. Nueva traducción viviente. Entonces la gente comenzó a discutir entre sí sobre lo que él quería decir. ¿Cómo puede este hombre darnos de comer su carne?, se preguntaban. Por eso Jesús volvió a decir: les digo la verdad, a menos que coman la carne del Hijo del Hombre y beban su sangre, no podrán tener vida eterna en ustedes. Pero todo el que coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Pues mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. Todo el que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Yo vivo gracias al Padre viviente que me envió. De igual manera, todo el que se alimente de mí vivirá gracias a mí. Yo soy el pan verdadero que descendió del cielo. El que coma de este pan no morirá, como les pasó a sus antepasados a pesar de haber comido el maná, sino que vivirá para siempre. Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 51 al 58. La clave para entender las declaraciones de Jesús están en el versículo 56. Leamos otra vez este pasaje en diferentes traducciones. La traducción Dios habla hoy de 2002 dice: el que come mi cuerpo y bebe mi sangre vive unido a mí y yo vivo unido a él. La Nueva Reina Valera de 2000 dice:
el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. La traducción del lenguaje actual dice: el que come mi cuerpo y bebe mi sangre, vive unido a mí y yo vivo unido a él. Es obvio que el participar de los emblemas, el comer del pan y beber del vino, tiene que ver con el permanecer, el continuar siendo discípulo de Jesucristo. Dicho de otra manera, cada año, al participar de los emblemas, estamos reafirmando nuestra decisión de seguir siendo discípulo de Jesucristo. Reafirmamos nuestra convicción de seguir a Cristo. Lo reconocemos como el Mesías, como el Salvador del mundo, como nuestro Salvador, como el Hijo de Dios. Leamos la explicación que dio Pablo en la carta a los Corintios, en la primera carta a los Corintios, capítulo 11 y versículo 26. Dice: pues cada vez que comen este pan y beban de esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Traducción, Nueva Traducción Viviente. Veamos otra traducción. Cada vez que coman de este pan y beban de este vino, estarán anunciando la muerte del Señor hasta que Él regrese. Traducción, Palabra de Dios para todos. Otra traducción. Fíjense bien, cada vez que comen de este pan y beben de esta copa, están proclamando la muerte del Señor hasta que Él venga. Biblia del lenguaje actual. Así es. Para Pablo, la cena del Señor nos recuerda la muerte de Jesucristo. Y como somos sus discípulos, la proclamamos al mundo. Y eso es lo que Jesucristo les encargó a sus discípulos que hicieran, antes de partir al cielo, pero después de haber sido resucitado. Les invito a comparar con Lucas capítulo 24, versículo 45 al 49, donde Jesús da esta orden. De modo que en la conmemoración de la Cena del Señor no hay nada milagroso, y deben participar del pan y del vino todos los que son discípulos bautizados de Cristo, sin importar la esperanza que les haya dado Dios, ya sea vivir en el cielo o en la tierra. Todos participan de los emblemas. Todos comen y beben porque siguen siendo discípulos de Cristo. Por supuesto, para ser discípulo de Cristo, la persona tiene que haber sido bautizada en agua en el nombre del Señor Jesucristo. En el libro bíblico de Hechos capítulo 2, versículo 36 al 38, se nos muestra cómo la persona llega a ser un discípulo de Jesucristo. Lamentablemente, el clero, la jerarquía eclesiástica, por siglos ha distorsionado esta clara y sencilla enseñanza de la Biblia. Han convertido esta ocasión en algo misterioso y confuso. La gran mayoría de los creyentes no entienden las doctrinas que se les explica en sus iglesias. Se conforman con seguir las directrices de su clero. Si alguien cuestiona lo que enseñan, son expulsados de sus iglesias. Es una forma de esclavitud mental y espiritual. Es como si el cristiano estuviera esclavizado
en Babilonia. Pero Dios ordena a su pueblo salir de Babilonia. En Apocalipsis capítulo 18, versículos 4 y 5, Dios dice: salgan, pueblo mío. Babilonia, la grande, símbolo de la religión del mundo, esclaviza a sus miembros, los somete a sus credos, los mantiene en ignorancia. En la ilustración vemos a Babilonia la grande. Ella esclaviza al pueblo de Dios. Dios ordena a los que son cristianos salir de las religiones que engañan con sus doctrinas. Consecuencias de doctrinas falsas. A continuación mostramos algunas consecuencias de enseñar doctrinas erróneas sobre la cena del Señor. 1. Los creyentes se imaginan que el pan y el vino tienen poderes sobrenaturales, de modo que hasta los bebés deben participar de los emblemas. 2. Los creyentes se dan cuenta que el pan sigue siendo pan y el vino sigue siendo vino, que no ocurre ningún cambio milagroso, pero no dicen nada, y así se hacen cómplices de un engaño colectivo. 3. Los creyentes miran con admiración casi idolátrica a los que toman los emblemas, porque son los ungidos de Dios, los que van a reinar en el cielo con Jesucristo. 4. El creyente pierde la oportunidad de autoexaminarse y fortalecer su relación con Jesucristo, determinarse a seguir siendo discípulo de Jesucristo hasta que Él llegue. El cristiano que está bien informado de lo que la Biblia enseña, tiene una fe inteligente y sabe que 1. El pan y el vino durante la cena del Señor solo son emblemas, representan la carne y la sangre de Jesucristo. El pan y el vino no experimentan ninguna transformación milagrosa. 3. El pan y el vino no poseen ningún poder sobrenatural, no les darán vida eterna. Es Dios el quien da la vida eterna, y la da porque el creyente tiene fe en su Hijo Jesucristo. 4. El cristiano con una fe inteligente, bien informado, sabe que ha llegado el momento de reafirmar su fe en Jesucristo y resolverse a continuar proclamando la muerte del Señor Jesucristo hasta que Él llegue. Y por eso participa de los emblemas, come del pan y bebe del vino. No lo hace porque tiene esperanza celestial. 5. La persona sabe que todo seguidor de Jesucristo bautizado es el que debe participar de los emblemas. Debe comer del pan y beber del vino durante la cena del Señor. Cristianos SC, suscríbase a este canal. Comparte este video con su familia, parientes, amigos y con todo el que desee saber lo que realmente enseña la Biblia.